Hola a todos, bienvenidos a un nuevo en vivo más de la comunidad de Somos Almas Eternas. Es un placer tenerlos aquí con nosotros hoy. Gracias por estar aquí, por compartir este espacio con nosotros. De verdad que aprecio muchísimo que se tomen el tiempo de ver de esta entrevista. Hoy mi invitado es Roberto Vargas de la Gala. Él es, él es contactado, nos acompaña desde la ciudad de Lima, Perú, una hermosa ciudad. Él es contactado con seres Apu. ¿Tú dices Apu o Apu? Apu, Oh, de seres de Apu. Es conferencista internacional, autor del libro El ADN multitransdimensional. Roberto, buenas noches, me encanta tenerte aquí. ¿Cómo estás? muy buenas noches. Es para mí una inmensa alegría poder estar en contacto y yo considero que esta es una oportunidad que el cosmos nos está regalando, mi estimada Yolanda. Claro que sí, las cosas siempre pasan por alguna razón, no es coincidencia ni nada de eso, siempre he creído que todo lo que pasa en la vida es porque así tiene que estar, tenía que pasar y ya, eso ya estaba escrito hace mucho tiempo. Me llama mucho la atención que eres contactado con seres de Apu, ¿me pudieras comentar iniciando con esto? Cuéntanos sobre ese contacto. Bueno, sí, efectivamente, muchas gracias. Esto ocurre en el año 1994 al sur del Perú, en la ciudad de Tacna, un lugar que se llama Chuzuco, que en español significa lugar por donde pasa la luz, donde a través de sueños un grupo de personas, concretamente 4 personas, tuvimos sueños y donde se nos revelaba un nombre así en sueños, y es efectivamente el lugar que concurrimos, el grupo de 4 personas, y ese día que fue el 26 de noviembre, entre las 6:30 hasta las 7:15 más o menos, tuvimos la oportunidad de estar en un campo abierto y ser testigos. A mí me tocaba en ese momento dirigir la relajación. El único que sabía en ese instante hacer algún tipo de práctica era yo. Todos éramos por primera vez convocados a asistir sin ningún guía, sin ningún instructor. Los 4 simplemente habíamos tenido sueño. Y yo había hecho el curso de control mental, ciber mental, así que podía dirigir una relajación y una respiración de lo más tranquilo y posible, ¿no? Así que en ese momento, cuando yo estaba dirigiendo pues la relajación, Yolanda, te cuento que de pronto sentí como que alguien alumbraba a mi frente y abría los ojos y todo era silencio, pero miraba que la niebla pasaba por encima, ¿no? Y estábamos los 4 ubicados casi como en los 4 puntos cardinales. Bueno, seguí haciendo la relajación con la respiración y por segunda vez volví a sentir el impacto fuerte en mi frente. Abrí los ojos y todo era silencio. Y la niebla seguía pasando por encima como si hubiera una especie de campana de vidrio o algo así. Entonces yo, para estar seguro que ninguno de mis compañeros me haga una broma, me levanté y cogí las linternas de cada uno de ellos y me las guardé. ¿Sí? ¿No? No vaya a ser que me estén una broma y yo acá Sí, mejor sí, me sí. aseguro. Eso hice y continué haciendo la relajación. Y en el mejor momento en que estaba en ese proceso, sentí el impacto en la frente con mayor intensidad, que me hizo en ese instante abrir los ojos y, para mi sorpresa, hacia el lado derecho mío donde yo estaba, y a una distancia muy cercana, diría yo, casi menos de 50 metros, había una especie de campana plateada, como yo diría que a 1 metro sobre el piso flotando, y emitiendo unas luces con unas ventanitas de colores, potente, ¿no? Porque en medio de la niebla era lo único que se miraba. Y así como ahora pues dejé de hablar, comenzó mi corazón a latir fuerte, trataba de contener la respiración, comencé a temblar, o sea, porque no podía controlar las emociones, pero pude percibir que como un haz de luz, como si fuera un rayo, salió de encima de esa campana, cruzó frente a mí y cayó hacia mi lado izquierdo. Yo calculo una distancia de 30 metros más o menos.
Y la verdad que a ese instante ya lo único que hacía no era, como decía el método Silva, mantener la mente atenta y tratar de grabar todo lo que se pueda, ¿no? Sin cuestionar, sin pensar nada. Y de esa media luna, pulsante con una luz brillante, sale una bota, después el muslo, la cadera, el pecho, una cabeza de un ser humano, y detrás sale otro. Pero no pisaban la tierra, era como si estuvieran levitando. En ese instante ya pues mi corazón estaba que latía mucho más de lo normal, no podía controlar las emociones. No sé si sería un instinto de supervisión o de miedo, porque no puedo decir que no tenía miedo, sí sería lo correcto. Y van avanzando, uno de ellos se para frente a mí, y yo calculo que tendría unos 2,40 metros de altura este ser, Wow. y me pone la mano, él se pone la mano izquierda así, la derecha igual, y me hace así, con una especie de saludo. Yo no sabía por qué cruzaba las manos, tampoco por qué agachaba la frente, pero le pude ver acá como un brillo y algo acá, como un cinto acá. Y luego en ese instante, no sé si sería su camisa, como yo podría explicarlo ahora, o quizás sus botones, como quizás los que puedes ver en ese instante, pero de uno de ellos, y a la altura de una correa que creo que sería así la correa más o menos, ¿no? O sea, una correa así, salió como un haz de luz que me impacta a mí en todo lo que es el plexo. Yolanda, en ese instante sentí como nunca una paz tan profunda que jamás la había experimentado y me sentí como que yo era la creación, como que yo era toda la creación. Y quizás ahora puedo explicar que sentir que yo en ese momento experimentaba, no lo puedo explicar con palabras, o sea, no sabría cómo definirlo, no podría siquiera idearlo o pensarlo, ¿no? Pero si hubiera algún punto de referencia para aquellos que son mamás o papás, es así como cuando la primera vez yo cargué a mi hijo en mis brazos y sentí algo por el calor de la piel y un ser en mis brazos, solo amor, o sea, no sé cómo explicarlo, solo Sí, sí, sentirlo. sí. Sí, sí. Y en ese instante este ser me estiró la palma de la mano, que sería así más o menos la palma de su mano, y Wow. encima había como una especie de pirámide flotando, que emitía luces blancas y azules, ¿no? Potentes. Entonces me animé en ese instante, en medio de la calma, que yo miraba al ser que estaba frente a mí y como si yo lo hubiera conocido de siempre. Así como hablo contigo ahora, Sí, ¿verdad que es sí. la primera vez? Como que ya te conociera de siempre, no sé de dónde, pero que podemos conversar, ¿no? Y por vez primera sentí en mi mente, en mi cerebro, claramente su voz que me empezó a hablar. Y yo le pregunté, ¿cómo te llamas? Godard, y tu compañero Antar, tratando de tomar un poco más de confianza y todo. ¿Y dónde vienes? De la constelación Alfa Centauro. Yo soy descendiente de la civilización Apu, que está a 4,2 años luz de la Tierra. Te puedes imaginar que en ese instante yo ejercía la profesión de contador público. Yo era ejecutivo de una firma de bebidas gaseosas muy importante a nivel mundial. Entonces, no tenía nada que ver con experiencias de contacto, ni había leído, ni había investigado, nada. Por primera vez hacía caso al sueño, igual que mis amigos, y estábamos ahí. Y me comenzó a hablar. Me dijo que el ser humano aprende por imitación. En ese momento no entendía qué era la mano estirada con esa pirámide, no entendía qué significaba eso, no podía comprender cómo me había enviado esa luz y yo estaba consciente de todo, mucho menos podría entender qué significaba este, que el ser humano aprenda por imitación. Pero me hablaba poco, pero eso poco yo sí me acuerdo porque fue tan claro y preciso que me decía, este es el primer encuentro que está ocurriendo, pero siempre y cuando ustedes lo permitan, porque ustedes dicen que no, aquí acaba todo. Claro, claro. Entonces yo en ese momento, mientras trataba de pensar, y me decía, ¿no? Nosotros venimos por encargo de los mentores, de acercarnos a ustedes porque hay un mensaje que se tiene que transmitir, ¿no? Y me decía a ti, para eso tienes que volver a renacer, renacer y renacer. Yo no entendía qué es renacer, ¿no? Con el paso de los años lo he podido entender. Lo cierto concreto es que termina la experiencia, vuelven a otra vuelta a las luces, a media luna, salen de ahí y pasan nuevamente a la nave
y la nave comienza a girarse, comienza a girar, a emitir luces, y cuando se abre encima de nosotros como una especie de círculo, habían tres naves encima de nosotros y la otra que estaba subiendo. Cuatro eran. Wow. Y comenzaron así, las cuatro así, y desaparecer. Si yo te quisiera resumir esto, ahora con el paso de los años y el tiempo, es que he entendido que ellos quizás en ese instante lo que hicieron fue, al acercarse, activar en nosotros, y en este caso en mi persona, un gen de luz y una clave que tiene que ver con el recuerdo, el retorno, la redención y el sentir, ¿no? A partir de ese momento comenzó yo a experimentar con mayor naturalidad lo que era el sentir, porque hasta antes de eso yo estaba dedicado a mi mundo, la contabilidad, los estados financieros, la auditoría, Sí. la enseñanza en la universidad, pero nada que ver con este tema. Y creo que a partir de los años y a raíz de muchas oportunidades en que hemos viajado, en que hemos tenido ocasión de conocer personas y visitar lugares, y continuaba esa comunicación, es que he entendido, ¿no? Que habían dos cosas fundamentales: activar ese gen de luz en el interior y activar el sentir espiritual. Y que ahora entendí que estos seres que nos contactan a nosotros, por muy evolucionados que estaban, no tienen el gen de luz con ese sentir como lo tenemos nosotros. Wow, maravilloso, maravilloso. Cuéntanos cómo se ven así, físico. Bueno, son muy altos, ¿no? Pero ¿cómo se ven físicamente? Bueno, te podría decir que nosotros nos parecemos a ellos, ¿no? Oh, Solamente que más ok, altos, solo que más altos, ¿no? El pelo así, casi como el tuyo, medio platinado, o sea, así, piel, casi media rosada, muy clara, con textura atlética, como claro, nórdicos. así es, ¿no? Con textura Ok, atlética, y que telepáticamente, se conectaban con nosotros. Y éramos cuatro, ¿ah? Yo y tres personas más, no era yo solo. Entonces, si hay algo que yo podría comentar ahorita que no fue la experiencia como nosotros, fuimos cuatro. Y no solo eso, al día siguiente, que nos levantamos a caminar desde muy madrugada, hicimos la caminata por un montón de montañas y cerros que si nos perdíamos, nadie se iba a saber que alguna vez hemos caminado por ahí. claro. Y ese día, cerca de las 11 de la mañana, en medio del sol y en medio de la pampa, íbamos caminando en fila india, y yo volteé, y mis compañeros que estaban atrás me hacían señas al cielo. En tan el cielo es azul, había una nube ahí. Y no sé si el viento se dio o qué pasa, se mueve y detrás sale claramente un platillo de forma, ¿no es cierto? Campana, brillante. Y yo dije, no estamos solos. Porque sabíamos a las 6 de la mañana, habíamos agotado el agua, las frutas, los condimentos, y ya no sabíamos a dónde íbamos. Así hemos estado 12, 1, 2, 3, y a las 4 de la tarde más o menos comenzamos a escuchar a lo lejos el ladrido de un perro y el sonido del mugido de una vaca, ¿no? En ese instante la nave y desaparece. Ahí sentimos de que habíamos estado acompañados por si algo nos pasaba en el camino, ¿no? Porque es medio desierto, y ese desierto de Tacna está entre los tres o cuatro desiertos más áridos del planeta Tierra. Ok. Perú tiene muchísimos alistamientos, ¿no? De naves, ¿no? Sí, bueno, desde la antigüedad se conoce que han habido inclusive la presencia de los seres apuñanos en Perú, en la parte que es Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, ¿no? Por eso acá Ah, ok, las ok. montañas se les llama Apus, a las montañas, en honor a estos Ah, seres ok. que viven altos, ¿no? Ok, ok. Cuando te hablaban del renacimiento, ¿se referían a qué? Eras contador, estabas dedicado a algo completamente diferente. Entonces era como cambiar esa manera de pensar, ¿no? Como que abrir más tu mente y ese volver a nacer era ya Roberto como en otra versión. Claro, lo que dices tú es correcto, ¿no? Ahora lo podemos conversar, digamos, con calma, ¿no? Pero en ese instante no lo podía ni Exacto, exacto, siquiera pensar, ni exacto. entender, mucho menos, y poco comprender. Ahora sí, ¿no? Pero lo que sí siempre me decía es que iban a darnos una energía para evitar que ciertas energías, como por ejemplo el creernos más, el ego, la soberbia, nos puedan ganar, ¿no? Que siempre nos Exacto, mantengamos tranquilos y equilibrados, porque era fácil perderse en este camino. Y me decían que había que cambiar la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de actuar, los hábitos, las costumbres. Lo cierto es que
a la semana, y así como estamos hablando ahora, sin saber por qué, dejé de consumir carne a la semana. Si tú me preguntas ahorita qué pasó, lo único que te digo es que pasó una semana y desde ahí, ¿no? Ahora, de vez en cuando lo podría hacer, pero hace muchos años que no es ya mi alimentación. Ya, ok, perfecto. Bueno, muy linda la historia. Gracias, Roberto, por compartirla. Ahora vamos a hablar de los registros akáshicos. Akáshicos. ¿Qué son los registros akáshicos? ¿Es el libro de nuestra vida? ¿A qué se refiere cuando hablamos de eso? Bueno, resulta ser que cuando, después de esas experiencias de contacto y después han venido otras más y de muchas caminatas por el camino del Capañán, que es en las alturas del Perú, a más de 4.000 5.000 metros sobre el nivel del mar. Después de eso, fui como que por momentos tenía la oportunidad de poder ver el aura de las personas. En algunas ocasiones podía lograr entender lo que pensaban las personas. Wow, Y en algunas ocasiones podía ver más allá de lo que normalmente era como especie de flash o de fotos, imágenes de otras vidas de las personas. Pero eso lo tenía a partir de ese momento, pero no le di, digamos, el impulso o la atención como ahora vamos a hablar, ¿no? En esa época no, o sea, lo podía ver más allá de lo normal, lo podía visualizar más allá de lo normal, podía intuir más allá de lo normal, pero eran como por momento, ¿no? Porque entendí que había que tener una especie de preparación. Lo primero que había que tener era la parte energética. Y hasta el día de hoy, eso lo he podido corroborar, que es lo primero que hay que comenzar a elaborar es la parte de la energía, para que después la conciencia se pueda manifestar. ok. Entonces, los registros acásicos no es otra cosa que es energía que contiene la información, no solamente para esta vida, sino de las múltiples vidas anteriores, y que es como un holograma, en donde uno puede ver, como en una pantalla, figuras, colores, sonidos, imágenes, letras, palabras, emociones, ¿no? Ideas, imágenes, de todo aquello que le pertenece al ser humano. Entonces, en el caso de los registros acásicos que nos corresponde a nosotros desarrollar, y lo hacemos a partir del 2012 en adelante, es ingresar a través de lo que son los chakras, los Ujú. cuerpos, el campo áurico, y luego ingresar por lo que es la parte del ADN, a través del cromosoma, del ADN y del gen. Porque el libro de la vida no es otra cosa que los registros acásicos. Y el libro de la vida está grabado en el ADN. Y en el ADN está toda la información, porque cuando uno termina la encarnación, a través de la energía lumínica pasa a un repositorio y cuando uno vuelve a encarnar, de ese repositorio nuevamente viene esa energía lumínica y se inserta en el nuevo gen. Entonces, no es otra cosa que esa información que todos tenemos y que nos da un sentido y un propósito para estar en esta vida. ¿Cómo puedes tú leerle un registro a una persona? ¿Necesitas alguna información o solamente viendo su aura o cómo haces tú una lectura? Bueno, después del año más o menos 2012, habremos hecho aproximadamente más de 1.400 lecturas Wow. personalizadas, no solamente en el Perú, en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica y algunas de Europa, ¿no? En algunos casos ha sido en forma personal, o sea, así como físicamente, y en otras ha sido a través de la distancia, a través del medio digital, ¿no? Y generalmente en Claro. los últimos años ha sido así digital. Lo único que necesitamos es el nombre y los apellidos y su número telefónico para poder remitir la información. Es todo lo que necesitamos. Lo Wow. demás es una visión remota que se ingresa a la persona, por supuesto con el permiso y la preparación, y uno ingresa al registro, es la información, y esa información la bajamos, la transcribimos y luego se la entregamos, ¿no? Ok, perfecto. Cuando hablabas ahorita de vidas pasadas, estás hablando, bueno, vidas que ya pasaron, pero ¿es posible que puedan haber vidas paralelas? Y me refiero a que en este momento Yolanda esté en otro ciudad, en otro país, con parte de mi, de, pa- ¿cómo me hago explicar? Como el alma como que se divide en fractales
y entonces puedo estar en diferentes sitios con diferentes cuerpos o eso no sucede. Bueno, estamos hablando de la dislocación, ¿no? De la Sí, sí, dislocación. exactamente, Lo que sí. sucede es que, de acuerdo a la información que nosotros vamos recibiendo, que está en el libro El ADN multitransdimensional, que de hecho lo Ajá, escribimos el año 2003 con coautoría con Candy Segovia Cuentas, con ella escribimos ese libro. Este, nosotros sabemos que el ADN tiene codones. Co es unión y dones son telepatía, clarividencia, premonición, don del lenguas, dislocación, sanación, pintura, etcétera, todo lo demás. Entonces, y resulta que de acuerdo a la información que en ese libro aparece con mayor detalle, es que el ADN humano es multitransdimensional. exacto, sí, sí, sí. Entonces, lo que sucede es que nosotros no estamos conscientes de esa multitransdimensionalidad que tiene el ADN y solamente creemos que lo que vemos, tocamos, olemos, o vemos o escuchamos es lo que existe y no le damos la opción a lo demás. Sin embargo, y un poco a tu pregunta, ¿no? Si hoy día, que estamos en el mes de septiembre de 2024, tú puedes ir al pasado y meditar a la edad que tenías 5 o 6 años, lo puedes hacer ahora. Y si haces un poco de sentido práctico en estas cosas, de repente esa niña que eras tú cuando tenías 4 o 5 años, la visión que tenías de un personaje vestido de tal forma, de repente eras tú, que un día como hoy estabas meditando hacia el pasado, ¿no? Y de repente esa niña decía, yo cuando sea grande quiero ser así, vestir así. ¿A quién está escribiendo? A ella misma, que serías tú en septiembre del año 2024. Pero como esa niña no tenía todavía todas las conexiones, ¿no es cierto?, emocionales, mentales y psíquicas en el cerebro, no podría adelantarse al futuro conscientemente como nosotros. ¿Y eso qué significa? Que así como existe la ley de causalidad, toda causa tiene un efecto, de acuerdo a las últimas informaciones que nos dan y por las experiencias de contacto de la información, estamos en la capacidad, y así como una balanza tiene dos platos, esta sería causalidad, ahora podemos vivir la retrocausalidad. No solamente la causalidad, sino la retrocausalidad. Y eso es algo muy importante que el ser humano había olvidado. Ese es el momento de recuperar. Entonces, con la lectura de registro podemos acceder a esa información. Y volviendo a tu pregunta, entonces, la retrocausalidad es en el cual el efecto precede a la causa, que la causalidad es la causa que genera el efecto. En este caso es el efecto precede a la causa. Entonces nosotros podemos conectarnos con nuestro ADN de 5 años al futuro, de 10 y 20, porque ahora sí podemos hacer esa conexión. Y Ah, quizás ok. eso lo llamamos hoy en día intuición o corazonada, pero es nosotros mismos conectándonos con otra dimensión para que nos pueda dar alguna idea, alguna pauta, alguna sugerencia, ¿no? Ok, ok. Perfecto. Te hacía esta pregunta precisamente porque a mí me pasa que tengo sueños premonitorios. Yo pude ver la muerte de mi madre 2 meses antes de que iba a morir, 2 meses después. Me vi como con mi misma voz y estaba en un sitio, pasé por en un apartamento y me vi con un esposo, estábamos atendiendo a unas personas ahí, pasé por un espejo y era mi voz, pero me veía diferente con diferentes facciones. Rubia, así, con el cabello, los ojos claros, los mantenía, mi voz la mantenía, pero físicamente me veía diferente y quedé impactada. Y dije yo, wow, estaré viviendo estoy viviendo en otro cuerpo, en otro sitio, en este momento. Eso fue lo que yo pensé. Eso es cierto en la medida que, como vuelvo a repetir, las energías tengan mayor pureza e intensidad, por lo tanto la conciencia pueda recordar, ¿no?, esa memoria. Entonces vamos a poder acceder. Si ahorita nosotros fuéramos conscientes, podríamos ir al pasado o podríamos ir al futuro. Ah, ok. En este momento, la humanidad como nunca está en esa capacidad. Yo me imagino que 20 años atrás ni siquiera podríamos hablar de esto. Ahora sí. Sí, ahora sí se puede. Bueno, Roberto, háblanos de tu libro El ADN multitransdimensional. Cuéntanos un poco más de este libro. Bueno, este libro surge a partir de las experiencias que tuvimos en la ruta que se llama el Capañán o el Camino Inca de Sabiduría, y que es una ruta que empieza en el Polo Sur y al recorrer el territorio uruguayo,
argentino, chileno, boliviano, peruano, se llama Capac Ñan o el Camino de los Justos, que hemos hecho un peregrinaje hace poco en junio, de casi 9 días. El próximo año lo vamos a hacer en mayo también. Y que este camino en Ecuador se llama Intiñán, en Colombia se llama la Ruta del Dorado, y en Centroamérica se llama la Quetzal, y en Norteamérica se llama Hopi, Cheyenne, ¿no? Sioux, y llega hasta el Polo Norte. En este momento, ese camino es el camino activo y más importante del planeta Tierra, en este instante. Y ahí hay energías porque no son de tercera ni de cuarta, son de quinta y sexta dimensión. Entonces, en ese trayecto hemos recopilado pues información, ¿no? Que tenía que ver mucho con lugares energéticos, lugares donde están asentadas las principales culturas del Perú, llámese Tiahuanaco, llámese Chupacibustán en Perú, llámese Ollantaytambo, Pisa, Machu Picchu, que ustedes deben conocer, Sí, Machu Choquequirao, Picchu. y Ajá. podemos seguir recorriendo así y nos vamos por más culturas, ¿no? Nazca, Chimú, ¿no? Y podemos ir Cuelap y así podemos seguir subiendo. Hay muchas culturas que estuvieron justamente asentadas en esa línea que corre a 45 más o menos grados, entre 45 y 90 grados, que está en las alturas. Entonces es un camino energético muy especial y allí hemos ido recibiendo información por invitaciones que nos daban para llegar a determinados lugares y ahí nos comienzan a hablar y hay experiencias, por ejemplo, con un ser intraterreno de nombre Imatel, que es quien nos da información acerca del ADN. Resulta ser que hay toda una historia previa a esto y es que en más o menos en el mes de marzo, que es época en la cual yo me encontraba pues desarrollando labores en lo que es Tacna. Yo estaba desarrollando lo que es proceso de auditoría y una noche que salíamos cerca de 12 de la noche con unos colegas contadores, pasó un ovni que comenzó a girar a 1000 metros de altura y el contador ahí se dio cuenta, mira lo que hay arriba, era un platillo volador emitiendo luces amarilla, roja y azul, pero intensas. Wow. Tomamos el vehículo en el que yo conducía, lo llevé a su casa cada uno de los contadores y en el camino seguía. Seguimos un rato a la nave esa que estaba girando y seguía. Se fueron a sus casas y seguía esa noche. Al día siguiente en la televisión y en la radio salió la noticia de un ovni en la ciudad de Tacna. Y eso se puede comprobar en los periódicos, ¿no? Esa fue la razón por la cual yo viajé a Cusco. Me encontré allí con Candy, que era la persona que vivía en la zona, que conocía muy bien todo el trayecto, y fuimos a esa gruta llamada Carañagua. Lo concreto es que está por encima de los 3900, donde solo crece ichu, donde es pampa nada más, y en medio de una montaña había una cueva, y esa cueva se llamaba Carañagua, y ahí fuimos. Cuando hicimos la meditación para pedir permiso a los elementos y llegamos a la boca de entrada, pues la puerta estaba con un tema principal que era cerrada con una puerta de metal y con candado. Podrás comprender que yo hice un viaje de la costa de 00 a subir a 3200 al Cusco y de ahí a 3900 para Wow. ir a ese lugar. Yo qué le podría decir en ese caso a Candy que estaba ahí, ¿no? Y felizmente ella con mucha paciencia, con mucha conversación me dijo, no, debe haber alguna explicación. Y por debajo de esa puerta había como una especie de canal o acequia donde pasaba agua. Si entrábamos por ahí, corríamos el riesgo de que si era muy profundo o si era muy helado, podríamos pasar hipotermia, ¿no? Entonces no era conveniente. Así que no sé cómo Candy logró encontrar una abertura, subió ella y entró a la gruta. Y yo pues no pude hacer más que hacer lo mismo, subir y entrar, ¿no? Y adentro es oscuro, ahí está la cita, ahí está la ermita. Y voy a hacer brevemente en esto, ¿no? Porque es un poquito largo, pero llegamos hasta un lugar donde ya dejaba de funcionar la linterna y se apagaba todo equipo como la cámara fotográfica, ¿no? Que podríamos llevar en ese instante. Así que decidimos quedarnos ahí, hacer nuestra meditación. Y en un momento determinado yo comencé a sentir que como unas chispitas de luz comenzaban a aparecer, abría los ojos y las miraba cerca las chispas. Tengo a mi mascota en este momento acá a mi lado, se está acercando. Ahí está mi Es que un mascota. perrito o un perrito Sí, o un es gato? hembrita, hembrita. Oh, Ya, es un ya. perrito. Ok, ok. Sí, no, ya. Y qué raro, nunca es así. Está acariciando. Bueno, y entonces
en ese instante yo abrí los ojos, dije que voy a meditar porque Candy está a mi lado. Los papás ya me han dado permiso. Si algo le pasa acá, el responsable soy yo, así que yo tengo que estar atento. Y comencé a hacer la meditación con ojos abiertos. Cuando de repente comencé a ver una luz que se acercaba más, 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 se expandió y tendría la forma de una mujer vestida así como los trajes de la época de Francia, traje con dorado, con guirnaldas en los brazos, pelo rubio, así medio ensortijado, con una especie de coronita aquí. Y yo lo primero que le pregunto es, ¿cómo te llamas? Y me dice, Inmatel, pero Ok. telepáticamente. Y Matel, ¿y qué nos puedes contar? ¿Quién eres? ¿No? Yo, tomando un poco de confianza, ¿no? Solo que ustedes vendrían a decir un remanente de lo que sea la civilización Atlante. Yo ya me tengo que ir. Y este pedido para que vengan acá es para transmitir una información que tiene que ver con el ADN. Y comenzó a explicarnos muchas cosas del ADN, ¿no? De los códigos, las claves, los números, el propósito, quiénes han intervenido, quiénes han creado, por qué estamos aquí, qué se espera en nosotros, qué tiene que ver, un montón de cosas más. Primero de eso comencé a escuchar que alguien como que caminaban en el agua, como unos piececitos que caminaban. Miré y eran unos, como niños que tendrían 60 centímetros, 70 chiquititos, vestidos así como el campesino, morenitos, que se acercaban. Entonces le dije, hey, un ratito, yo lo estoy viendo, no me hagan nada a mí, los estoy mirando. Simplemente acérquense y háganle una seña a Candy para que vea que esto es verdad, ¿no? Eso no es imaginación. Y se acercaron y le tocaron la mano, ¿no? La muñeca, el codo, como señal de, digamos, de respeto y de cariño, ¿no? Entonces, esa información, y también otro lugar que recibimos fue en Huancané, que es cerca a orillas del lago Titicaca, donde también recibimos información. Entonces, todo ese tipo de información, para nuestra sorpresa, digamos, o en todo caso nuestra satisfacción, fue confirmado por premios Nobel de la Paz, de medicina, de biología y de un matemático también, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a hablar de los telerómeros y cómo se podría hacer y dónde estaban y cómo se podría postergar y cómo se podría alargar la vida, cuando comenzamos a hablar de ese gen de luz y ese gen especial, hubieron también científicos que habían ganado premios Nobel y después un matemático que nació en la India pero que estaba en Inglaterra, comenzó a hablar de un código especial. Y todo eso pues nos dio la tranquilidad de que la información que habíamos comenzado a compartir se estaba validando por la ciencia. O sea, no era algo que nosotros, para empezar yo era contador y Candy ingeniero de sistemas, no teníamos conocimiento ni de medicina ni de biología como para poder hablar de esos temas. Entonces venía la ciencia, que prácticamente en los últimos 10 años atrás recién ha comenzado a confirmar y a validar la información. Pero durante mucho Claro. tiempo hemos estado transmitiendo y compartiendo la información. Pero toda esa información del ADN tiene que ver con los registros acásicos, ¿no? Ah, ok, ok. ¿Por qué? Porque ahora sí podríamos tener un poco más de información y al entrar a ver a los registros acásicos, tú ves una especie de holograma y captas la información y la vas traduciendo. Y así sabes qué votos tiene la persona. Hay una hoja de ruta que los seres de luz que preparan encarnación la sellan con la presencia del alma y ahí se diseñan los votos que son los aprendizajes en esta vida. Y hay votos de tipo personal, que son tuyos, y hay votos que vienen por los ancestros, si vienen por mamá o por papá y de qué generación vienen. Hay dones que también son personales, pero también de los ancestros, y sabes si vienen por mamá o papá, de qué generación vienen. Hay Ah, lecciones de vida también, que son las energías para corregir, cambiar y evolucionar, que también son personales y que vienen por los ancestros, puede ser por papá o por mamá o de una generación hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que conocimos? Que existían líneas de tiempo. Y las líneas de tiempo tienen mucho que ver con los registros acásicos. Y por eso es que cuando nos dicen en el voto tal, por el lado de los ancestros, por el lado de mamá, viene de la tercera, cuarta, quinta, sexta generación, ¿no? Entonces sabíamos que hay líneas de tiempo donde podíamos entrar y de ahí provenían las causas de esos votos que en esta vida teníamos que cumplir. Igual con los dones, igual con las lecciones de vida. Y por ahí comenzamos a entender un poco más cómo iba a ser la vida del ser humano en la Tierra y luego qué sucesos en la vida actual estaban ocurriendo, o si no, ya es que habían ocurrido, y qué vidas anteriores, en qué lugar, en qué año, en qué país, qué sexo, qué fue lo importante, con quiénes se encontró, si es con papá, mamá, hermanos, esposo, amigos,
¿De dónde vienen determinadas habilidades y capacidades que tiene ahora en este momento? ¿De dónde viene el conocimiento, ¿no? ¿De qué vida es? Entonces, todo eso y qué habilidades y capacidades que como consecuencia eventuales tiene para esta vida. Entonces, toda esa lectura es la que se está haciendo en este momento como una especie de vida, pero siempre y cuando haya el interés de la persona de la evolución o de ese despertar de conciencia. No es para lotería, no es para peleas, no es para, ¿no? Exacto, No, exacto. no, no. Wow, qué interesante todo esto, qué interesante. Ahora que hablabas entonces de, por ejemplo, por qué reencarnamos nosotros? ¿Por qué tenemos que, el alma viene a aprender muchísimas cosas, viene por qué se da la reencarnación? Ahí hay otro tema también, ¿no? Y esto es interesante, gracias, Yolandita. Mira, este, con el tiempo hemos ido entendiendo también que al conocer tú los registros acásicos, tienes la capacidad de saber de dónde vienen determinados sueños que se repiten, determinadas habilidades, conductas o determinados temores o miedos o visiones o lugares que nunca has ido y de repente dices, sí, yo he estado acá, o personas que de repente no las conoces pero te simpatizan, ¿no? Exacto. Entonces vas conociendo eso. Y luego lo siguiente que nos van informando y que fue algo que hemos empezado a hacer en los Estados Unidos de estas lecturas es que en estas lecturas de registros acásicos existen los famosos engramas. Los engramas son las causas por las cuales estamos reencarnando. ¿Y dónde están esos engramas? Están en los votos y están en las lecciones de vida, los engramas de baja frecuencia y los engramas de alta frecuencia están en los dones. Ok. Entonces, si tú tienes engramas positivos en 100 y engramas negativos en 40, puedes llevar una vida apropiada y si deseas, esta puede ser tu última vida porque estás ascendiendo. Si por el contrario los engramas positivos fueran 50 y los engramas negativos fueran 100, Un caos. tienes que nivelarte, ¿no? Sí, Para sí, poder sí. salir acá. Entonces, conocer los registros acásicos es importante para saber qué vidas has tenido, dónde has tenido, qué sucedió y luego esos engramas que te han ido obligando a continuar reencarnando. Y entonces ese es el momento de empezar a liberar. Entonces, lo que se hace son sesiones de lecturas de registros acásicos y después una sesión de limpieza de engramas después de la lectura, porque es donde se ubican ahí. O en las lecturas que se ubican los engramas. Así es. Entonces ahí pueden quitar. Entonces la sesión dura siempre bastante tiempo, ¿no? Claro, primero se programa la sesión de la lectura y después de eso se continúa con la siguiente sesión que es la limpieza de engramas, ¿no? Mira, un engrama que, por ejemplo, te lo voy a explicar, ¿no? Que creo que a mí me lo explicaron con peras y manzanas. Resulta que cuando tú haces una lectura de registros acásicos, encuentras que una persona en una vida vivió, por ejemplo, en la Edad Media, en Europa, ¿no? Y los padres tenían buena posición económica y buena posición social, y tenían negocios, y tenían tres hijos, felices. El mayor, al tener todo, resulta que ese mayor se dedicó a la guitarra, a la buena vida y al vino. Y con el tiempo se descuidó y comenzó a vivir una vida pues totalmente libertina, liberal y fuera de la Claro. familia. Hasta que un día papá y mamá lo llaman y le dicen, bueno, ya tienes que hacer cargo de los negocios, nosotros nos vamos a jubilar. Y piensa en los hermanos menores. Efectivamente, deja su mundo, se dedica a eso, y en un año desapareció todo el negocio. Y seguía con el tema del alcohol, el canto, y terminó viviendo bajo un puente solo, ermitaño, y falleció a los 50 años. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué pasó ahí, no? O sea, ¿cómo es posible que una persona teniendo papás, teniendo hogar, familia, posición económica, social, viendo la religión, pueda terminar en eso? Ujú. Tú puedes por ahí, puedes decir muchas cosas. En esa siguiente vida, en esa reencarnación o en esa lectura, se ve que en la siguiente vida nace en África, en una tribu donde hacen pues, rituales con el fuego, con la lluvia y consumen esas bebidas en base de hierbas que trastocan pues la mente, ¿no? Ayahuasca. Sí, que te transportan a eh, otra. Ujú. Y como es normal y común, todo el mundo tiene que hacer eso. Y este joven comienza a consumir.
Así que termina con la mente alterada, las emociones, alucina. Y un día caminando por el borde de una montaña, se cae al río y muere ahogado. Wow. Entonces uno dice, oye, pero ¿qué pasó? ¿No? O sea, joven, toda una vida, y fallece de esa manera. Estaba con hierbas alucinógenas, cae al río. Increíble, ¿no? En la siguiente vida, esta persona nace en un país, tipo Estados Unidos, donde tiene la vida resuelta, casa, vehículos, dinero, viajes, familia, todo, pero le gusta el alcohol y le gusta consumir, fumar, ¿no? Fumar su pequeña Sí, droga. Y sí. dice que es su vida normal y que es su mundo. Entonces tú te pones a pensar y dices, pues, qué raro, ¿no? Una vida en la Edad Media, otra en el África y ahora esta. ¿Sería justo? No, para nada, ¿no? Entonces, ese engrama que se genera en una vida se va repitiendo en la otra, se va repitiendo en la otra y Oh, ok, finalmente. ok, ok. Pero entonces, si no hubieras hecho la lectura de registros acálicos, no podrías saber más o menos la secuencia. Entonces, la lectura que hacemos en este caso es partiendo de los registros acásticos, conociendo los votos, dones, lecciones de vida, ¿no es cierto? Conociendo esos engramas y conociendo temas que tienen en sus chakras, en los cuerpos, en el aura, bloques que han quedado ahí. Entonces, de esa manera, integralmente se da una mejor posición y muchas personas terminan llorando al ver que fueron injustos con papá o viceversa, o con los hermanos o viceversa, o con la pareja o viceversa, o con el mejor amigo y viceversa, ¿no? Ok. Hay un cambio energético, plasmático, eléctrico, magnético, solar en el ser humano, que aunque físicamente no cambie, internamente ya se produce ese cambio. Y después de eso viene a la limpieza del engrama, donde alguno que otro engrama se va a ayudar. Pero si el ser humano no hace ese cambio, no es consciente, va a volver nuevamente a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿ahí qué se produce? La reencarnación y la reencarnación y la reencarnación. Sí, 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 esa es la parte que digo yo, wow, es que se vuelve un círculo vicioso, ya sigue y sigue toda la vida reencarnando, entonces sí es importante trabajar estos engramas, ¿no? Qué interesante todo esto de, es la primera persona, conozco varias personas que leen los registros acásicos, pero lo hacen de una manera diferente, muy corta, no tan profunda como lo estás explicando en este en vivo, que me parece maravilloso. Pero bueno, Roberto, nosotros somos, aparte de tener ADN, somos energía, tenemos chakras, el aura, cuerpos astrales. ¿Qué somos nosotros? A ver, hacemos como me explicaron a mí cuando los maestros del mundo intraterreno o los hermanos del cosmos, que son los guías en mi caso, que es guía Godard, digamos con un poco de peras y manzanas, ¿no? Que es lo que yo al menos puedo entender, porque tú Sí, háblame sí. de contabilidad, estados financieros, perfecto, pero al menos estos temas necesito siempre un poco más fácil, ¿no? Claro, claro. Digamos que existe un espíritu que tiene una esencia, que tiene un alma, que tiene una mente superior, mente inferior, que tiene emociones, que tiene un cuerpo físico, que tiene un Wow, corazón, que el corazón funciona con sangre, que dentro de sangre está la célula, que dentro de la célula está el cromosoma, que dentro del cromosoma está el ADN, dentro del ADN está el gen y más al fondo está el fotón de luz. ¿Quién es Yolanda? Un fotón de luz usando un gen, un ADN, un cromosoma, una célula, sangre, corazón, un cuerpo, emociones, mental inferior, mental superior, alma, esencia y espíritu y más cuerpos de luz. Por eso mamá dio a luz. ¿A quién va a dar a luz? A un fotón de luz. Y por eso el wow. registro acásico es un pacto de luz que tenemos la oportunidad de conocer ahora, ¿no? Ahí donde estaría la fuente divina o como lo llamamos La Dios, el esencia es el creador. espíritu, es el Es el espíritu. espíritu, ahí estaría en el espíritu. Ah, el espíritu, pues, ¿no? Nosotros somos una parte de ese creador. Sí, como una partícula de él. Por eso ese gen de luz. Entonces, ese gen Ok, de luz ok. está dentro de nosotros. Y ese gen de luz es el que tiene el sentir, que no lo tienen ni razas ni de quinta, ni de sexta, ni de treinta y tantas dimensiones. No tienen ese sentir que está en nosotros, en el ser humano. Wow, que es una manera maravillosa de explicarlo. Nunca lo había escuchado de esa manera, iniciando desde el espíritu todo hasta, wow, impresionante. ¿Somos nosotros parte de un proyecto genético o no es así? Sí, es correcto. Cuando logramos escribir el libro del ADN multidimensional, logramos conocer que somos del proyecto genético de los hijos del Sol
o del ADN libertad o del ADN albedrío, en el cual razas de ambas polaridades sabias ceden su cromosoma como retardadores sexuales ceden su cromosoma en un proyecto llamado ADN Libertad o Hijos del Sol para que se cumpla aquí en la Tierra. Por eso somos seres de luz, pues. Ah, ok. Todos somos seres de luz. Ok, ok, pero entonces a ver, que me queda un poquito. Nuestra alma viene de esa fuente, de ese espíritu, de esa luz tan maravillosa. ¿Nuestro cuerpo es creado por ese espíritu, esa fuente, o es una creación ya de seres de otro mundo? Bueno, esa es una historia muy interesante, mi querida Yolanda, que quizá lo podríamos ampliar en otro momento, pero lo que te quiero decir es que nosotros somos seres, por decir, de la 12ª dimensión, seres de luz, que hemos bajado la frecuencia para bajar a la 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, Hasta 4, hasta llegar a 3, a la 3. y se espera que nosotros despertemos eso para hacer nuevamente ese retorno a la fuente, pero ¿con qué? Con ese sentir espiritual. Y para eso vamos a usar la biología y las condiciones de esta tercera dimensión que existe. O sea, es como que venimos, porque tú no eres el traje que vistes ahorita, sino lo estás usando porque es la manera como nos podemos relacionar, pero tú no eres el traje, ¿no es cierto? Exacto, Eres exacto, Yolanda, exacto, algo así. Entonces hemos venido exacto. así para a partir de acá, nosotros somos seres de luz que todavía no hemos despertado conciencia y vendríamos a ser los hackers que vamos a cambiar este sistema. Hackers de luz en amor incondicional, que es el sentir espiritual. Ok, perfecto. Bueno, cuando, por ejemplo, dejamos el cuerpo, este cuerpo ya, lo dejamos porque se acabó. El alma es eterna, el alma sigue. ¿A dónde vamos cuando dejamos este cuerpo? No salimos de acá, nos quedamos en este plano. ¿O nos quedamos en este plano? Sí, Oh, wow, ok. porque la Tierra tiene un domo por el cual no podemos salir. Estamos encerrados en un domo hace Sí miles de había años. escuchado del domo, sí lo había No podemos escuchado. salir. Oh, wow, ok. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Lo que nosotros? pasa es que nuestra alma vuelve a ingresar. ¿Por qué? Porque tenemos engramas que no nos permiten salir de esta dimensión. Tenemos que volver a ingresar. Pero hay un momento Pe- en el cual ese ser de luz va a despertar, ese gen de luz despierta y ya no vamos a querer vivir en esta realidad. Ahí es donde se produce la famosa retorno, ¿no? Vamos a retornar o a la quinta donde nos corresponde, o a la sexta donde nos corresponde, o a la séptima, o a la octava, no sé, donde nos corresponde volver. pero esa quinta, sexta, séptima está dentro del domo. No, O está ya fuera. puede uno salir, ya puede uno Está fuera del salir. domo. El domo solamente Ah, está ok. tercera y cuarta dimensión, ¿no? Oh, el domo está entre tercera y cuarta. Ah, Claro. ok, ok, ok. Sí había escuchado eso del domo, sí, sí lo había escuchado. Entonces ya quitándose los engramas, trabajando esos registros acásicos, trabajando en uno, pues yo me imagino que uno tiene que trabajar en ese despertar, ¿no? Claro, por eso es que es importante que en la lectura del registro acásicos podamos llegar en la mejor condición y al tomar esa información hay una responsabilidad también, ¿no? O sea, ¿para qué quieres la información? ¿Qué vas a hacer? Porque si teniendo información no actúas consecuentemente, no tendrías otra oportunidad, ¿no? Ah, ok, ok. ¿No? Ok, al no trabajar nada, las cosas es como que reciclarse y reciclarse y reciclarse y reciclarse. O desaparecer para siempre también. Oh, ¿en serio? Wow. Es que, ¿cuál sería el objetivo después? Ok, bueno, no había pensado en eso, sí, tienes razón, wow. Estamos Sí, sí. llegando a un ciclo de 6.000 años, dentro de un ciclo de 12.000 años, dentro de un ciclo de 18.000 años, dentro de un ciclo de 24.000 años o 25.000 años. Ya se está cerrando. De aquí hay que extraer los aprendizajes, la experiencia y salir. Entonces, por eso es que se están dando hoy como nunca esa capacidad de despertar de conciencia, ese recuerdo que es la memoria, esa conexión entre almas, ¿no? Esa apertura hacia otras situaciones porque ya llegó el momento, ¿no? Si no salimos ahora, yo no creo que hay que volver 25.000 años más, ¿no?
Sí, claro, claro, claro que sí. Al volver a reencarnar, ¿nosotros escogemos la familia o la escoge alguien más? La familia que sí, se da eso en grupos de familia, los mismos grupos de familia donde juegan diferentes roles o cómo es eso. Bueno, de acuerdo a la lectura de registros clásicos que tenemos, como te decía, hay más de, creo que 1400, hemos podido encontrando más o menos, no lo mismo, pero sí ciertas relaciones, ¿no? Y es que el alma antes de nacer le dan la oportunidad de escoger al mejor maestro, papá, mamá y los demás maestros. Ok. Pero de acuerdo a los registros acásicos, hemos podido conocer que lo que el ser humano escoge son cromosomas de papá y cromosomas de mamá de alto riesgo, cromosomas de mediano riesgo, cromosomas de bajo riesgo o cromosomas de vacaciones. O sea, de acuerdo a la lectura, se puede saber antes de nacer esa alma qué escoge, o un cromosoma de papás de alto riesgo, o mediano riesgo, o bajo riesgo, o un cromosoma de vacaciones. ¿Y qué quiere decir cada uno de estos? Este vacaciones me llama la atención. ¿Qué es cada cosa de eso? Por ejemplo, si fuera un cromosoma de alto riesgo, sería un síndrome de Down. Oh, wow, ok, 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 Si ok. fuera moderado riesgo, sería una persona depresiva que probablemente se quita la vida. Ok, Si fuera un interesantísimo. cromosoma de, de bajo riesgo, podría ser una persona que se califica como difícil, conflictiva y todo lo demás, ¿no? Pero si es de vacaciones, se quiere decir que es una persona que supo primero escoger muy bien el cromosoma de papá y mamá e ingresó ahí. Ok, ok. Me llamó mucho la atención el que cuando dijiste de vacaciones. Ese fue el que me llamó la atención. Claro. Wow, impresionante, impresionante. Te cuento que todo esto, todas estas cosas que nos has contado es maravilloso. ¿Es cierto que existe el karma y el dharma? Bueno, creo que a estas alturas ya de la vida y con lo que vamos conociendo y vamos entendiendo es que esos engramas que los vamos repitiendo, los tenemos que saldar en algún Ajá. momento, ¿no? Y cuando los saldamos, ya no hay esos engramas y simplemente los engramas positivos son los que nos van a llevar hacia adelante, ¿no? Yo te puedo hablar desde la perspectiva de lo que yo estoy conociendo y estamos desarrollando, ¿no? Y los engramas son los que en la vida real se llaman implantes, Ok, ok, ok. pero podemos hablarlos como engramas, ¿no? Que es un poco más digerible el término, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esos implantes ya vienen, he escuchado mucho de implantes Son los extraterrestres, de engrames, seres. son engramas. Son los mismos en gramas. Claro, son Ah, los ok. engramas, claro, son esos engramas. Ok, ok. ¿Cierto? Entonces necesitamos nosotros, y quiero con esto, ¿por qué hacemos esta lectura y por qué estamos viajando? Y a veces es bueno explicar lo siguiente, ¿no? El ser humano nos genera entre 2000 a 70.000 pensamientos en el día. El 90% de esos pensamientos son automáticos. El 80% de esos pensamientos en el día son negativos. Quiere decir que muchos pensamientos no son nuestros. Ok. Y quiere decir que de repente al 80% casi estamos en una actitud de baja frecuencia. Y si esto es así, y esa realidad en la cual hemos vivido, pues este es el momento de comenzar a liberarnos de eso. Entonces, un pensamiento negativo genera 31 engramas. En la lectura de registros acásicos que hacemos, podemos detectar 4 o 5 engramas importantes. Pero un pensamiento negativo son 31. Tú que me escuchas, amigo o amiga que me estás escuchando, no sé si es de día, de tarde, de noche. Toma conciencia de que cada pensamiento de cólera, de ira, de rabia, de rencor, de odio, estás generando 31 engramas. Si en el día Wow. hubieran 100 pensamientos negativos, estamos hablando de 3.100 engramas. Si hacer una lectura no es tan sencillo y fácil, y se puede detectar 4, 5, 6, imagínate 31 o imagínate 100. ¿Qué clase de ser humano somos nosotros? Nosotros somos seres de luz, puros y perfectos. Tenemos entonces que comenzar a cambiar. Y al cambiar nosotros, definitivamente van a comenzar a salir esos engramas, ¿no? Entonces, yo te pido que tomes conciencia de esto, porque ha llegado el momento en que empiece la autoliberación. Y esa Ok. autoliberación empieza por conocerse uno mismo. Wow, interesante. Estos engramas o implantes, ¿por qué lo hacen ellos? ¿Para que las personas no despierten? ¿Para
seguir, para que sigan. ¿Has escuchado cuando hablan de la rueda de, creo que es rueda de Sansara, ¿no? O Sasara o algo así. Mira, te voy a contar algo, ¿no? Nosotros estamos haciendo en este momento lecturas de registros acásticos a distancia Ok. y piezas de engramas a distancia, ¿no? Estamos viajando también al extranjero cuando nos invitan y ahí hacemos talleres inclusive para explicarles esto del registro acástico y los engramas, ¿no? Ok. Hacemos peregrinajes por el Capañán una vez al año porque hay energías de mucha pureza, mucha intensidad, mucha luz que permiten hacer estas limpiezas, estas lecturas con mayor precisión, ¿no? Porque son energías que te ayudan a liberar. Y a veces las personas no podemos, por obvias razones, viajar o de repente no lo podemos hacer físicamente, pero sí a distancia. Entonces, como quiera que sea, siempre hay una posibilidad. Hace poco, y en junio de este año, estuvimos en el Capañán del 14 al 22 de junio de 2024. Ujú. A raíz de esa caminata, yo acabo de escribir un nuevo libro que se llama Reencontrándonos con nuestra historia. Hemos tenido recepción de información y una noche estando en Machu Picchu hemos tenido 8 avistamientos contundentes y éramos 8 personas en ese instante. No sé si hubo Wow. ya. Entonces, lo que te voy a contar es lo siguiente. En uno de esos trayectos que fuimos pues a Machu Picchu, que es una de las maravillas en este momento del Sí, mundo sí, así actual, es. Sí, Casa de así es. Guamán, llegamos al lago Titicaca, a la isla Mantaní, que es una isla que está a 3.900 metros sobre el nivel del mar y está en medio, pues, perdón, de la laguna. Y luego de ahí nos fuimos a la isla del Sol, la isla de la Luna, para recibir el Año Nuevo, Aymara, y te puedes imaginar la temperatura que hay ahí, ¿no? O sea, Claro, frío, claro, frío, frío. claro, claro. Cuando llegamos a la isla del Sol, llegamos a la roca donde está la historia perdón, de la salida de Manco Cápac, Mama Ocllo, de una roca. Ahí hicimos una meditación y hay una piedra cuadrada que tiene 12 piedras alrededor, el número 12. ¿No? Y ahí estábamos haciendo la labor. Por supuesto que Candy estaba dirigiendo y yo estaba ahí colocando las manos haciendo dermóptica. Y en Ujú. medio de eso pude ver un disco solar muy brillante con información y contenido, pero casi al final visualicé un disco lunar. La isla del Sol era solamente para hombres, solamente podían habitarlo hombres. De ahí nos fuimos a la isla de la Luna, donde solamente habitaban mujeres. De hecho, en el Cusco, desde muy pequeños a los niños se les iba observando. Había niños que tenían el don de la telepatía, clarividencia, premonición, don de lengua, sanación, bislocación. Niños o niñas ya los iban chequeando desde muy pequeños y los iban siguiendo. Cuando eran ya adolescentes y jóvenes, los enviaban a aquellos al Templo del Sol y a las mujeres a la Yahuasi, pero no permitían que se juntaran. Entonces, cuando yo llegué a la isla de la Luna, ahí yo recibo una información. Yo decía, me parece extraño que en la isla del Sol yo había visto el disco solar y a continuación el disco lunar. O sea, ¿cuál es la explicación? Y segundo decía, si estamos viviendo una sociedad en que existe el hombre y la mujer, nos tenemos que ayudar y apoyar. ¿Cómo va a ser posible que se separe al hombre por un lado y a la mujer por otro lado y que sigan la evolución? O sea, es algo que no puedo en ese Entender, momento sí, entender. sí, sí, sí. Y ahí es donde aparece pues un gemelo genético extraterrestre que yo no sabía que existía. Y eso está en ese último libro que acaba de salir y que lo llevamos a Estados Unidos, ¿no? Está en versión PDF para quienes lo deseen adquirirlo, ¿no? Y una de las cosas que me dices, ahora te voy a explicar la razón. Todo el proceso a nivel de la humanidad y lo que estás viendo en los registros acásicos es por ese gen de luz. Ese gen de luz, desde hace miles de años que está insertado acá en la humanidad, ha ido creciendo de 0,1 a 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 1,1, 1,2. Entonces, como hay una franquicia de 25.000 años, quienes están en este momento, que serían los controladores, están
supervisando la tercera dimensión, tienen una franquicia de 25 años y no se puede terminar ese ciclo si no es hasta los 25.000 años. Ok. Si ese gen de luz que tenía esa capacidad de sentir activo se encontraran la mujer y el hombre y generaran un sentimiento de amor, cariño y quizás procreación, ¿qué iba a pasar? Que ese gen de luz iba 1,2, 1,3, 1,4 y había el peligro que llegue a 1,7, 8, 9 y 2. En ese instante esa franquicia desaparecía. Wow, ok. ¿Cuál es la razón? Mantenerlos separados. Y actualmente no somos conscientes de ese gen de luz y de ese sentir espiritual. Pensamos que son cosas totalmente ajenas, extrañas. Ni idea tenemos si alguna vez lo hemos escuchado. Recién es que yo he comenzado a entender esa parte. Entonces, ahora sí encaja muy bien la lectura de los registros acásicos, la limpieza de engramas. ¿Por qué razón? Entonces, el engrama te baja la frecuencia de 2 a 1,8, 1,7, 1,5, 1,3, 1,2 y te mantiene en 1, el engrama. Ok. Y por eso tienes que reencarnar. Pero siempre va a haber gente como tú y como muchas personas que ya su gen está elevando, se está elevando, se está elevando. Ya nada te va a detener. Sí, se están despertando, ¿no? De otra manera, tal vez de decirlo, están ya dándose cuenta realmente quiénes son, ¿no? Entonces, ¿Puede puede existir la posibilidad de seres que no tengan alma? sí, coexistimos con Sí. seres, sí, con inteligencias biológicas no humanas. Sí, coexistimos acá. Ah, ok, ok. Sí, coexistimos. Pero gracias a ti, Yolanda, por esta oportunidad. Gracias por este medio que tienes. Gracias por la labor que estás haciendo, yo sé de corazón, porque hay muchas personas que seguramente alguna palabra tuya, alguna idea tuya, alguna entrevista tuya, pues puede ser esa respuesta a sus preguntas que puedan haber hecho. Entonces, yo te agradezco por esta maravillosa oportunidad. Te bendigo desde mi corazón y qué bueno, ¿no? Que hayan seres como tú aquí en la tierra. Gracias, Roberto. De verdad que esto, y sabes que esta idea vino de mi madre precisamente, porque dentro de los contactos que yo tuve con ella, en mis sueños, que la pude ver y todo, ella me decía, somos eternos, somos eternos. Y entonces ahí fue cuando yo dije, somos eternos, y me quedé pensando en esto, y ahí fue cuando le puse yo, somos almas eternas. ¿No? En el sentido, porque nuestro cuerpo se acaba, eso sí eso es lógico ya, que eso se acaba y no va más. Pero bueno, Roberto, yo te agradezco muchísimo el que hubieras aceptado mi invitación. A mí me encantaría extenderte la invitación para otro en vivo que podamos hacer más adelante, ya dependiendo tu agenda, porque yo sé que tú eres una persona muy ocupada, entonces nos ponemos de acuerdo, yo te contacto y podemos hacer otro en vivo nuevamente y podemos hablar de otros temas, podemos profundizar más en tu libro, profundizar más en la reencarnación, en los registros, en los engramas, que esto de los engramas de verdad que es algo importante que a veces muchas personas no se ponen a pensar en eso. ¿Estaré implantado? No. ¿Por qué me pasa lo que me está pasando? Hay que averiguarlo, ¿no? Entonces sí sería buenísimo. Te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí. Nos vemos más adelante. Yo me pongo de acuerdo contigo para otra invitación, para otro en vivo. Muy bien, Yolanda. Muchas gracias desde Lima, Perú, y desde mi corazón, pues extiendo esta energía a todas las personas que nos están en este momento siguiendo y muchas gracias por esta oportunidad. Con todo gusto. Bueno, gracias a todos. Les invito a que compartan este en vivo porque de verdad que está muy interesante. Mira cómo Roberto describe quiénes somos, desde ese espíritu hasta llegar a lo más mínimo que somos todos. Es maravilloso cómo de esta manera él nos habló y nos respondió estas preguntas tan maravillosas. Entonces los invito, compartan, compartan por favor para que le llegue a muchísima gente. Necesitamos que mucha gente despierte, necesitamos que mucha gente haga conciencia, que mucha gente entienda de que no estamos aquí de paso ni estamos aquí de vacaciones. Necesitamos despertar y sentir lo maravillosos que somos todos. Bueno, Roberto, por favor, déjanos tus redes sociales, tu número de teléfono donde las personas puedan contactarte si están interesadas en tus registros acásicos, en una consultoría, bueno, en lo que la persona está interesada. A los amigos que estén interesados en contar con esta lectura de los registros acásicos y la limpieza de engramas,
Les pido que por favor se comuniquen al más 51 982 815 240. Repito nuevamente, más 51 982 815 240. Y en el Facebook nos pueden ubicar en Ecos NeuroKit y la activación del ADN. En el Facebook nos pueden ubicar en Ecos NeuroKit y la activación del ADN. Perfecto, Roberto, perfecto. Toda la información de Roberto va a quedar aquí en este en vivo, entonces la van a encontrar absolutamente toda la información. Bueno, Roberto, ahora sí, nos despedimos. Entonces, gracias por haber estado aquí, gracias a todos por habernos acompañado, gracias, compartan, por favor, les pido que compartan, que se suscriban, que me sigan, que activen la campanita para que sigan todas las entrevistas que tenemos aquí en este canal de Somos Almas Eternas. Excelente noche para todos, excelente noche para ti, Roberto.